Hola, ¿qué tal? Soy David Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Ya saben, estamos sin fútbol, todo suspendido, pero revisando los partidos de la semana pasada, tuvimos el PSG Borussia Dortmund que terminó remontando el club parisino 2-0, pero al final del partido hubo un gesto de los jugadores que no gustó, que llamó muchísimo la atención de los medios y fue que celebraron burlándose de Erling Haaland luego de que finalizara el partido. Después se demostró que el inicio de esta disputa había sido porque Erling Haaland supuestamente había subido una noticia diciendo que la ciudad de París no era de ellos, era de él, luego del doblete que les metió en el Signal Iduna Park, pero también resultó ser fake eso. Erling Haaland nunca subió a sus redes sociales esa foto y todo fue una avalancha de burlas por parte de los jugadores del Paris Saint-Germain. Eso fue criticado abiertamente por los periodistas de más alto nivel en el mundo, por los medios también de mayor alcance, pero hoy quiero destacar un elemento muy importante y sobre todo que te va a sorprender, te va a dejar boquiabierto. ¿Por qué? Porque muy pocos medios hicieron eco de esto, y es que el portero costarricense Keylor Navas claramente evitó burlarse de Erling Haaland. Bueno, a ver, cuando vemos la foto, la captura del final del partido en el terreno dentro del Parque de los Príncipes, no aparece Keylor Navas. Pero me podrías decir, no, bueno, está bien, no estaba en ese momento, estaba adentro, no participó por ausencia. Pero luego hay un video que me ha desgarrado el alma, de verdad. Me ha demostrado que este costarricense tiene el corazón del tamaño más grande que el pecho. Y es que Mbappé, en una de sus historias para Instagram, están celebrando y se ve, en este momento se ve que Keylor Navas está con ellos celebrando detrás. Aparece muy feliz, muy contento, pero cuando vuelven a caer en la burla a Erling Haaland, porque todos se sientan dentro del vestuario así, para burlarse de nuevo a Erling Haaland, se ve claramente, y lo han vuelto a ver, y lo estoy volviendo a repetir, que Keylor Navas por voluntad propia da la espalda y se marcha repentinamente del video de Mbappé. Al principio estaba y luego inmediatamente que ellos se sientan para burlarse de nuevo de la celebración de Erling Haaland, Keylor Navas no participa conscientemente y se ve cómo le da la espalda a sus compañeros. Yo creo que esto una vez más demuestra la deportividad y sobre todo los sentimientos de compañerismo que tiene Keylor. No creo que sea la mejor manera de celebrar un partido que ganaste de octavos de final, pues burlándote de un muchachito de 19 años que sí celebró a su manera. Él siempre celebra así, es verdad que le metió doblete en el Signal Iduna Park, pero si siempre celebra así, no hay por qué, no es de otro mundo que celebre cuando le metió los 2 goles al Paris Saint-Germain. Y bueno, estos futbolistas, Neymar, Mbappé, Icardi, media plantilla del PSG, que son futbolistas ya reconocidos, reputados, que saben que no han ganado la Champions, que apenas han pasado a cuartos de final, pues yo también estoy de acuerdo con que la celebración y la burla a Erling Haaland estaba de más. Podrían habérsela evitado. Y el ejemplo lo dio el portero Keylor Navas de Costa Rica, lo dio. Así es como un futbolista profesional se comporta ante este tipo de actuación que deja mucho que desear. Yo felicito a Keylor. Ya saben, aquí en este canal tuvimos un video súper viral sobre Keylor. Te lo voy a estar dejando, te lo dejé al principio, te lo voy a estar dejando aquí al final también para que lo veas. Si eres de Costa Rica y no te has suscrito, eres bienvenido a nuestro canal. Suscríbete, activa la campanita, no olviden activar la campanita. Si eres nuevo, seas de donde sea, déjamelo en los comentarios y también comenten qué creen de esta actitud de Keylor Navas, qué creen también de la actitud del Paris Saint-Germain. Completamente opuestas y completamente distintas, la de Keylor y la de sus compañeros. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que rodee el balón. No olvides suscribirte. Chao.